evaluación, ¿verdad? ¿Por qué es, repito, para los compañeros que van llegando, importante esto? Porque esta es la base que determina las calificaciones. En la medida que un gobierno es más abierto, más transparente, más claro en su cuenta pública y más claro en el manejo de estos recursos públicos, las calificadoras así lo manifiestan, ¿sí? Lo reitero porque es el insumo fundamental. Si un Estado no tiene las cuentas abiertas, si no es abierto a la transparencia, las calificadoras lo castigan, ¿verdad? Y en el caso de Chihuahua, esta transparencia ha sido muy importante para los resultados que hoy vamos a comentar y que son del conocimiento de ustedes. Ahora bien, ¿qué otros factores, además de la transparencia y de la apertura, son fundamentales para la calificación? Sin duda, ha sido en los últimos años un factor fundamental el comportamiento del crecimiento en el Producto Interno Bruto del Estado. Ustedes pueden ver en esa gráfica cómo el Estado de Chihuahua viene de una circunstancia difícil en la tasa del crecimiento del PIB, ¿verdad? Donde traíamos niveles cercanos al 9% de caída en el 2009, y cómo hemos alcanzado niveles en el 2012, 13 y 14 que van desde el 6% en el 2012 al 5.4% que ahora el pasado mes de diciembre se dio a conocer por el INEGI de crecimiento económico. Una tasa de crecimiento muy superior a la tasa que tiene el país a nivel nacional, del 1.4%. Podemos ver en la siguiente gráfica cómo Chihuahua termina, de acuerdo a la INEGI, el 2013 con una tasa de crecimiento que dijimos del 5.4%, habiendo venido del 6.1% en el 2012. Cuando, repito, la escala de crecimiento a nivel nacional ha sido más baja. ¿Por qué es importante esto? Porque los financiamientos, el crédito, la deuda pública que no se traducen en un crecimiento económico, ¿sí?, se convierte por lo tanto en gasto operativo y consecuentemente ese crecimiento, al ser pequeño, pues no se traduce ni en empleo, no se traduce en más inversión pública, y al contrario, ¿verdad?, lo único que genera es una problemática futura de deuda. En el caso de Chihuahua, la inversión pública, el crecimiento que esto genera, es un factor determinante también para la calificación, ¿verdad? Es por lo tanto entonces factores como la transparencia y el crecimiento económico lo que hace a Chihuahua que tenga este ranking o esta medición o este nivel, este estado de calificación. Algo que también nos lleva a esta calificación es que Chihuahua presenta una tasa de ocupación en el sector informal como la tasa más baja. Es decir, Chihuahua es de los estados que tiene una tasa de informalidad muy reducida. La mayor, es decir, es el estado con una población ocupacional formal más alta. Es decir, el porcentaje de informalidad, repito, a nivel nacional, está en niveles muy superiores a la tasa que el estado de Chihuahua hoy presenta. En la medida en que la economía observe puestos de trabajo, empleo, que tenga servicios de seguridad, servicios de salud, de educación, etcétera, significa entonces que los contribuyentes que participamos finalmente para que los estados tengan recursos públicos es mucho mayor. Es decir, la base de contribuyentes en Chihuahua es la más alta a nivel nacional, de acuerdo al INEGI. Entonces, si unimos estos factores con la siguiente gráfica también, donde podemos observar que Chihuahua es de los estados líderes en el establecimiento de personal ocupado en la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, pues sin duda eso hace en su contexto que Chihuahua sea de los estados que por su perfil económico, por su transparencia y por su nivel de crecimiento, hoy tenga un liderazgo en este sentido. Estos son factores importantes, repito, para la evaluación que se determina. Un factor también importante tiene que ver con la seguridad de sus empleados. Y en este sentido,
la reforma al sistema de pensiones que se llevó a cabo en diciembre del 2013, ¿verdad? Y que hemos cumplido ya más de un año, es otro factor fundamental que las agencias calificadoras internacionales toman en cuenta. Es decir, resumiendo, uno es la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Esto es importantísimo porque se suele señalar y se ha venido señalando una serie de cosas. Es un factor clave. Dos, el crecimiento económico de las actividades que tiene el Estado. Tres, la formalidad, el nivel de integración que tienen las empresas hacia sus trabajadores, hacia todo su personal. Y cuatro, sin duda tiene que ver con la parte de la economía que observa a través de estos indicadores el desarrollo completo del Estado. Con estos factores yo quisiera pedirle a nuestro director general de ingresos, que está aquí con nosotros, el contador Abelardo Armendáriz, que también nos presentara, ¿verdad?, además de los factores, como ya los he mencionado, cómo está la composición de los ingresos, qué es lo que el Estado ha venido haciendo durante los últimos años, los últimos 4 años, y de manera ya muy estratégica a partir del ejercicio 2013 y 2014. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos. Como lo señala el secretario, el Estado de Chihuahua tiene una composición de su ingreso bastante bien equilibrada. ¿A qué nos referimos con esto? Que los principales rubros que componen el ingreso, los convenios federales, las aportaciones federales y las participaciones federales, suman cerca del 75%, quedando un 23.7% de ingresos propios. Este componente de ingresos propios es donde el Estado de Chihuahua destaca de una manera muy puntual, porque ningún otro estado del país tiene este porcentaje de ingresos propios, exceptuando el DF, que en sí pues no es estado y tiene un régimen jurídico y fiscal muy diferente al resto de los estados. El Estado de Chihuahua en sí es un gran estado que logra una buena captación de ingresos propios y se debe principalmente a el ingreso carretero que tiene, que también ningún estado tiene concesiones carreteras, un padrón de impuestos sobre nóminas fuerte que tiene un gran respaldo por parte de la comunidad empresarial, que en 2014 permitió que se incrementara de manera sustancial este ingreso. Un padrón también muy confiable en materia de control vehicular, derecho a control vehicular, que nos permite a la gente estar al corriente un buen porcentaje de sus compromisos en esta materia, y sobre todo que el Estado de Chihuahua, muy diferente a otros estados, no recauda el impuesto a la tenencia vehicular. Esto, si el Estado de Chihuahua lo recaudase, pues este ingreso sería bastante más alto, ¿verdad?, la proporción de ingresos propios, pero ha sido un esfuerzo muy grande del gobernador del estado de mantener el no cobro de la tenencia vehicular. Si a esto le complementamos una baja informalidad, un mejor índice de cumplimiento por parte de las obligaciones fiscales de todos los sectores de los contribuyentes, pues nos da esta composición del ingreso. ¿Sí? Muy bien. Como ustedes saben, el gobernador nos ha instruido a la Secretaría de Hacienda a partir del 2012 e implementado a partir del 2013 y 2014 un programa de ordenamiento de la hacienda pública del Estado. Y es por estas estrategias que el gobernador Duarte nos ha pedido a la Secretaría de Hacienda, para que de manera integral, con todas las secretarías, con todos los organismos públicos descentralizados y con todo lo que participa el gobierno, que hemos implementado este programa de ordenamiento de la hacienda pública. Yo le pediría al licenciado Adrián que nos haga el favor, Adrián Rosal, que nos haga el favor de presentarnos el cierre 2014 y algunos números todavía en la parte del tercer trimestre, a septiembre, en virtud de que, como ustedes saben, la cuenta pública del 2014 la debemos presentar a más tardar el 28 de febrero, que es la obligación que establece la Ley de Contabilidad Gubernamental. Entonces ustedes van a ver algunas cifras de este programa con cierres definitivos al tercer trimestre, es decir, al mes de septiembre de 2014, y estaríamos en el mes de marzo
quizá convocándolos a una rueda de prensa para ver el cierre ya con base en la cuenta pública 2014. Entonces le pediría al licenciado Dosal que nos haga el favor de presentarles también. ¿Por qué esto? Porque esto tiene que ver también con el comunicado de Fitch emitido el día de hoy, publicado el día de hoy, respecto a la perspectiva que coloca al estado de Chihuahua como perspectiva estable. Esa es la razón por la cual el resultado de los esfuerzos instruidos por el gobernador Duarte nos lleva a este cambio. Adelante, Adrián, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Y como bien lo señala el señor secretario, el PROREP en su versión 2014 continúa con 4 ejes principales sobre los que versa este plan de ajuste. El primero de ellos, sobre el esfuerzo recaudatorio que se realiza a través de la Dirección de Ingresos, consistente precisamente en un incremento de los ingresos de libre disposición a través de la homologación y el incremento de la tasa del impuesto sobre la nómina a un porcentaje del 3% e incremento de los derechos vehiculares, misma estrategia que ya fue desarrollada aquí a través del director de ingresos. Asimismo, contempla un ajuste al gasto, es decir, consolidar la disminución del gasto operativo e inversión que permite reflejar un gobierno eficiente y efectivo. Como tercer rubro, mencionamos el reordenamiento de los pasivos, dar viabilidad financiera, estructurando los pasivos de largo y corto plazo, bajo un solo instrumento, un fideicomiso maestro, persiguiendo con esto una disminución o un ahorro en el costo financiero. Ya por último, un cuarto rubro acerca del aprovechamiento de los activos, es decir, lograr liquidez en la transición de este equilibrio de las finanzas públicas derivado de la venta de las reservas y los activos que no son estratégicos para el Estado. Con estas 4 estrategias, por favor, logramos cumplir con los siguientes objetivos. Como ya se mencionaba anteriormente, el PROREP o este programa de reordenamiento de la hacienda pública está constantemente o trimestralmente vigilado por un despacho externo de auditores, en este caso Deloitte, que nos miden ciertos objetivos. Para el año 2014 los objetivos son los siguientes: el gasto de servicios personales debe ser igual o inferior a las cantidades que a continuación se muestran. Asimismo, en el rubro de servicios personales, pero en específico de burocracia, haciendo la mención de que tenemos servicios personales considerados como salud, educación y seguridad, que se consideran operativos, pero también hay una disminución o una contención en el gasto en aquellas plazas que se señalan como burocracia. También nos habla que debe haber un superávit en el balance operativo por al menos de estas cantidades aquí expuestas y que a continuación señalarán. Se debe mantener también un déficit en el balance fiscal y una deuda total financiera que no debe exceder ciertos límites. Estos límites están marcados en los covenants, y también un pasivo circulante ajustado. Esta parte, si me permite, miren, es muy importante porque estos números, ya a nivel de mucho detalle, son auditados por todas las instituciones que referí en un inicio. Porque estos son los recursos públicos, son los pesos que todos los contribuyentes del Estado pagamos a través de los diversos impuestos, ¿verdad?, estatales, federales y municipales, pero particularmente aquí tenemos dos impuestos fundamentales o 2 contribuciones importantes: las estatales, ¿verdad?, que van desde los derechos vehiculares, que van diferentes productos, que va desde el ingreso que también se contabiliza de las autopistas carreteras, y las participaciones federales que tienen que ver con los impuestos federales. Entonces, cuando hablamos de transparencia es vigilar por todos los auditores la correcta aplicación de estos recursos, la clara transparencia. El gobernador Duarte ha sido muy enfático y claro en que no tan solo tengamos la auditoría superior de la Federación o del Estado o de estas instituciones, sino adicionalmente, ¿verdad?, tengamos el compromiso contractual con los bancos, con las instituciones de desarrollo como Banobras, firmado en los contratos de financiamiento. Por esa razón, nuestra obligación en la Secretaría de Hacienda es vigilar el cumplimiento de cada uno de estos rubros, por la importancia que ello reviste para las finanzas públicas del Estado. Como bien se mencionó, este corte es al tercer trimestre del año del 2014, septiembre. El cierre final será a conocer en unos meses después de que se haga la difusión de la cuenta pública. Pero como lo pueden ustedes apreciar en las cifras que se muestran en la pantalla, se ha cumplido satisfactoriamente, y lo podemos decir porque así también lo mencionan estos despachos externos,
con los objetivos principales del programa, es decir, la contención del gasto en la administración pública. Entonces, de manera satisfactoria se ha llevado a cabo y continuará de esta forma. Bueno, le hemos pedido también al director general de egresos, al contador Jesús Olivas, que nos indique cómo ha sido este gasto durante el 2014, su aplicación, ¿verdad? Qué sectores y cuáles han sido las prioridades que en política pública el gobernador nos ha instruido a la Secretaría de Hacienda y a todas las secretarías para su aplicación. Adelante. Gracias, secretario. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Miren, como podemos ver en la lámina, que era al principio, durante el ejercicio 2014, ya por el mes de noviembre, presentamos ante el Congreso, el Ejecutivo presentó ante el Congreso la iniciativa de presupuesto de egresos y ley de ingresos. La ley de ingresos, o los ingresos con los que iba a contar el Estado, sumaban 53.800 millones de pesos. Una de las presiones, o de las presiones del gasto operativo que tiene el gobierno del Estado de Chihuahua, es que el 73% del presupuesto ya está bien etiquetado a los 3 o 4 grandes rubros de las prioridades de la política económica y presupuestal del Estado. Estos rubros son en educación con 20.000 millones de pesos, 4.300 millones en salud, 4.200 millones en impartición de justicia y procuración, y programas de inversión pública por casi 10.300 millones de pesos. Es decir, el 73.2% del presupuesto de egresos ya está dedicado a estos 4 grandes rubros. ¿Cuál es el reto? El reto es que durante el ejercicio, estos rubros el Estado deba de cubrir, como bien decía Adrián, que no crezca el gasto de operación respecto a otros años, que es lo que las agencias calificadoras revisan. Que no se vaya este gasto a gasto de operación, al crecimiento en el déficit, a que la balanza de operación, es decir, ingresos contra egresos, sea positiva. Logramos que durante el ejercicio 2014 estos covenants o estas líneas o topes de acción no se rebasaran. Logramos eficientar el gasto de operación y lograr un equilibrio en las finanzas entre el gasto de operación y el gasto de inversión. Esos índices son claves para que las calificadoras disminuyan el riesgo crediticio de los estados y que nos incrementen esta calificación. Esta lámina nada más dice, bueno, al final de cuentas casi el 25% del gasto es el resto del gasto de operación que tenemos que cuidar, ¿sí? Entonces lo logramos. Adelante, por favor. ¿Cómo está el gasto de operación? Si lo ven en esta lámina, en el ejercicio 2012 llegamos con un gasto de operación de alrededor de 43.500 millones de pesos. Durante el ejercicio 2013 a septiembre, lo pusimos a septiembre para que pudiera ser comparable con lo que estamos presentando, que son 32.200 millones de pesos, y son 33.500 que logramos al cierre de septiembre del ejercicio 2014. Es decir, nada más con la inflación que llevamos de un año a otro, estos son números históricos, se ve la disminución en el gasto de operación, ¿sí? El rubro más significativo es el rubro de transferencias y asignaciones y subsidios. Ese rubro es donde se registran la educación media superior y superior, las transferencias que hace el gobierno federal hacia el Estado. El ejercicio 2014 fue beneficioso para nosotros. El señor gobernador y el secretario de Hacienda consiguieron algunos convenios extras que no están en el presupuesto de egresos federal y que durante el año se concursan algunos proyectos y que logramos atraer inversión al Estado. Precisamente esos son de los focos, o decir el semáforo en verde que ponen las calificadoras para poder incrementar la calificación. Es decir, aprovechamos el gasto federal para invertirlo aquí y el gasto o los ingresos de libre disposición que tiene, con los que cuenta el Estado, los aprovechamos nosotros para los 4 grandes ejes. Adelante, por favor. ¿Qué hace esto? Al final de cuentas, una disminución en el gasto de operación que permite que el Estado pueda invertir recursos adicionales a infraestructura y obra pública. Aquí les vamos a dar un listado, por ahí ya se los repartieron también, de los grandes proyectos que se pudieron lograr durante el ejercicio 2014 con los ahorros o con la baja del gasto de operación, y que pudimos llevar esos ingresos a inversiones públicas productivas.
Entre ellos están el Centro de Justicia de Chihuahua, el Cuartel Militar de Huachochi, el Centro Cultural en Parral, la regeneración del Centro Histórico en Chihuahua y Juárez. En Juárez es bien importante esta parte. La imagen urbana de Santa Eulalia, rehabilitación de diversos hospitales, espacios educativos en nivel medio, superior y superior. Adelante, por favor. El gimnasio de usos múltiples en Ojinaga, un estadio de béisbol en la Junta Guerrero, el Libramiento Oriente y el colector de Sur-Sur en Juárez, el Libramiento Ferroviario en Juárez, que es un proyecto bastante grande que estamos coordinando con autoridades estadounidenses también, la modernización de la carretera Álvaro Obregón-Bachínimas, diferentes caminos rurales y carreteras que no estaban presupuestadas durante el ejercicio, el Hospital General de Delicias, el de Cuauhtémoc, el de especialidades en Chihuahua y la remodelación y ampliación de hospitales de Huachochi. Estos son los corredores comerciales, el corredor Chihuahua-Juárez, Chihuahua-Juárez tramo Villahumada, Chihuahua-Delicias, Chihuahua-Parral, etc. Adelante. Bueno, con esto queremos dar a conocer a ustedes que la disminución es lo que debemos de resaltar, la disminución en el control del ejercicio del gasto, en el gasto de operación para poderlo destinar a inversión pública. Muy bien, miren, esto último donde estamos presentando más de 100 proyectos de inversión pública que se están realizando entre 2015 y terminarán de realizarse durante 2016. Es de la parte más importante también que miden como impacto las calificadoras. Es decir, ¿qué tanto de los recursos públicos van hacia inversión de largo plazo? Y no se consume en gasto corriente. Y gasto corriente es el gasto pues, de nóminas de los empleados que conformamos la burocracia. En la medida en que los recursos vayan más para obra pública, como la que ustedes observan aquí en Chihuahua, en el municipio, como la que ustedes están observando en Juárez, y en todos los municipios, en los 67 municipios del estado, son fundamentales. La administración del gobernador Duarte es la que más obra pública ha realizado durante los últimos años. Y eso se traduce en automático en empleo, se traduce en automático en crecimiento económico. Lo que ustedes están observando en la ciudad de Chihuahua, con la construcción de 5 hoteles más, con la edificación de obras importantes privadas, de más de 16, no es más que resultado del crecimiento económico que se ha tenido en el año 2012, 2013 y 2014 y que estamos observando durante el 2015. Y esto obviamente tiene que ver con toda esta relación de proyectos que aquí les ha presentado el contador Jesús Olivas. Bien, todo esto es para, bueno, ¿qué es lo que se califica? Bueno, se califica la deuda pública, que hemos dicho de manera reiterativa. Chihuahua tiene una deuda directa de 19.600 millones en estas instituciones bancarias. Tenemos adicionalmente la emisión de certificados bursátiles del impuesto sobre la nómina, que suman 2.775. Las agencias calificadoras suman los 19.000 más los 2.700, ¿verdad? Porque los 2.700 es una emisión bursátil derivada del impuesto sobre la nómina. Entonces, ustedes van a ver los reportes que hoy está emitiendo Fitch y que hace un par de semanas emitió Moody's, consideran estas dos partes en su evaluación. Pero la deuda directa que honra Chihuahua finalmente son los 19.600 millones. Adicionalmente tenemos la parte de los bonos cupón cero, que los hemos hablado reiteradamente, que son alrededor de 3.164 millones, la deuda contingente de 700 millones, donde significa que el Estado garantiza al COESBI este pasivo que ellos han contraído desde hace pues alrededor de 4 o 5 años. Y finalmente la emisión bursátil que tenemos vigente de las carreteras por alrededor de 15.000 millones de pesos. Digo alrededor porque esto va variando en el tiempo conforme se va actualizando el valor de UDIs sobre la base que está construida, ¿verdad? En este sentido, pues son estos los pasivos que se evalúan en su conjunto. Ahora, queremos aquí externar las agencias calificadoras, porque nos preguntan, bueno, queda mucho la duda quiénes son o por qué o qué hacen. Entonces quisimos resumir en este texto, que por ahí también estaríamos distribuyéndoles a ustedes. Son empresas de prestigio internacional que aplican metodologías especializadas para evaluar la calidad crediticia tanto de entidades públicas como privadas a través de la implementación de diferentes técnicas
Estas empresas emiten calificaciones tanto para el sector público como para el sector privado a nivel mundial, y creo que esta es la base fundamental, porque ellos tienen un estándar mundial, internacional, que les permite ponderar con más objetividad lo que quizá nosotros desde nuestro ángulo local, pues muchas veces lo vemos con diferente perspectiva. Ellos tienen la posibilidad, el comité técnico de estas calificaciones, los comités que deciden los criterios de calificaciones, sesionan normalmente de México con Nueva York o con Londres o en otras partes del mundo, justamente para poder emitir un juicio más objetivo sobre lo que determinan las estrategias. Y estas calificaciones pues son fundamentales para determinar el crecimiento, el desarrollo de un país, ¿verdad? Todos sabemos que hay países en el mundo que tienen AAA, ¿verdad? Como es Estados Unidos, como es Alemania, como es Suiza, etcétera. Y otros países, bueno, que como emergentes, pues que fluctúan entre la categoría de las B con triple B, como es el caso de México, que tiene B, ¿verdad? Es decir, triple B como país, ¿verdad? Y algunos otros, bueno, pues que están en una situación más difícil, que es una escala, adelante, que haremos. Antes les diremos, en México existen 5 agencias calificadoras. De ellas, las 3 primeras son internacionales, y de esas 3, 2 evalúan al estado de Chihuahua. Y las últimas 2, HR Rating y Verum, están a escala nacional. HR está en un proceso también de hacer evaluaciones a nivel internacional. Pero hoy por hoy son estas 3 primeras agencias que ustedes ven ahí: Moody's, Fitch, que es la que está emitiendo su comunicado el día de hoy, y Standard & Poor's. Es importante que lo sepamos para tener muy claro el marco de referencia, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿Quién los autoriza? Todas estas agencias calificadoras son autorizadas, supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, por la Secretaría de Hacienda y por Banco de México, a nivel local. Y a nivel internacional, pues por las autoridades de cada uno de los países, ¿no? En el caso específico de estas 2 de abajo, pues son básicamente por las autoridades mexicanas, ¿no? Adelante. Ahora bien, aquí les hemos tratado de resumir cuáles son las escalas que manejan todas las agencias. Algunas utilizan terminología distinta. Por ejemplo, Moody's maneja el concepto de A mayúscula, minúscula, 2A, etcétera, etcétera. Al final, todas se resumen en esta escala. Va desde las categorías de las A, AAA, AA, A, ¿verdad? Luego vienen las categorías de B, y lo hemos puesto inclusive en colores para diferenciar. Es decir, las máximas niveles de calificación son las A, con un bajo riesgo de incumplimiento, muy bajo riesgo de incumplimiento en AA, y el triple nivel o el máximo nivel, que es la calificación AAA, que evalúan las agencias. Luego vienen las B, que es un riesgo moderado, es decir, quiere decir que los estados, los municipios o los países que están en triple B tienen grado de inversión, es decir, le aconsejan a los empresarios, le aconsejan a la sociedad, puedes invertir ahí, ¿verdad? Hasta doble B. De doble B para arriba no hay problema para la inversión pública. De B para abajo se prende un foquito amarillo, debemos haber puesto la B en amarillo, porque la recomendación es, si vas a invertir en ese estado o en ese municipio, es de alto o moderado, de medio a alto riesgo. Y bueno, pues ya estás entrando en una situación de que esa entidad o esa empresa va o puede dejar de pagar, ¿sí? Tú sabes si tomas el riesgo o no, porque puede tener problemas serios como inversionista. Y finalmente se dan casos, ¿verdad?, de donde ya se presentan incumplimientos financieros de todo tipo, y esos están como deuda basura. Es decir, si alguien quiere invertir en un país, en un estado, un municipio con calificación D, pues seguro es que es una inversión que probablemente no va a haber su retorno, ¿verdad? Hemos tenido algunos casos en este país, como le ocurrió a Jalisco en el año 2012, que llegó a nivel D, porque incumplió, porque no pagó. Bueno, afortunadamente con la nueva administración del estado de Jalisco, debo reiterarlo, que entró en 2013, recuperó su estatus y ahorita ya está en los niveles de B, de triple B, y por entrar a la categoría A. Es decir, esta administración de Jalisco ha sido muy cuidadosa y ha retornado de D
hasta B. Lo pongo como ejemplo, no por ninguna otra razón, sino lo que ocurrió en diciembre del 2012, y ustedes registraban, muchos de ustedes, como un estado se puede ir hasta esa categoría, ¿verdad? Adelante. Respecto